¿Qué pasaría si te dijera que un rey, descendiente de David mismo, descendió tan bajo que desafió directamente a Dios? Mató al más grande de los profetas. Sacrificó a sus propios hijos. ¿Y sumió a su nación en la peor oscuridad de toda su historia? ¿Qué harías si supieras que su nombre fue borrado de los libros de honor y recordado solo como una advertencia viviente de hasta dónde puede llegar la corrupción del alma humana? Este no es un cuento de hadas. No es una parábola. Es un hecho histórico, registrado en las Escrituras. Su nombre era Manasés. Y su reinado fue tan sangriento, tan abominable, que el eco de su maldad aún resuena miles de años después. Esta momento en que abrió sus ojos al mundo, el destino de Manasés ya estaba marcado. Nació en el seno del linaje real de Judá, hijo del piadoso rey Ezequías, un hombre que había caminado fielmente en los caminos de Dios, restaurando el templo, derribando ídolos y trayendo una ola de avivamiento espiritual en toda la nación. Pero de las sombras del mismo palacio surgió un heredero que cambiaría la historia de Judá para siempre. Manasés, cuyo nombre paradójicamente significa el que hace olvidar, subiría al trono siendo apenas un muchacho de 12 años. El peso de la corona era demasiado grande para su corta edad y demasiado tentador para su corazón. Mientras aún resonaban en el aire las oraciones y los cánticos que su padre había establecido en el templo de Jerusalén, mientras los altares de Baal y Acera yacían en ruinas gracias a las reformas de Ezequías, el joven Manasés caminaba por los corredores del palacio alimentando otros pensamientos. Pensamientos de rebelión, de poder absoluto, de oscuras alianzas con fuerzas antiguas y prohibidas. Su reinado no tardó en convertirse en una abominación ante los ojos del Altísimo. Manasés restauró lo que su padre había destruido. Volvió a levantar altares a Baal, erigió imágenes de acera en el mismo corazón de Jerusalén, erigió santuarios paganos en cada colina alta y bajo cada árbol frondoso. Como si no bastara, edificó altares a los astros dentro del propio templo de Dios, el lugar donde Dios había dicho que su nombre moraría para siempre. Pero su corrupción fue aún más profunda, más visceral, más monstruosa. En los patios de la casa de Dios, Manasés construyó altares a los ejércitos del cielo, al sol, la luna, las estrellas, adorando a la creación en lugar del Creador. Se entregó a la magia, a la adivinación, a la hechicería. Consultó médiums y espiritistas. La voz de los profetas ya no era bienvenida en Judá, las visiones de Dios eran silenciadas con violencia brutal. El rey se deleitaba en desafiar todo lo sagrado, como si pudiera arrancar a Dios del trono con sus propias manos. El horror alcanzó su cumbre cuando Manasés cometió uno de los actos más atroces jamás registrados, sacrificó a su propio hijo en el fuego. Sí, su propia carne y sangre fue ofrecida como ofrenda viva a Moloch, el dios de los amonitas, en los valles ardientes de Hinnom. El llanto desesperado del niño resonó en los vientos de Jerusalén, pero el corazón de su padre permaneció frío como la piedra. No una lágrima, no un lamento. Solo la sonrisa torva de quien se había entregado por completo a las tinieblas. Y no fue solo uno. Manasés multiplicó los sacrificios humanos. Las riberas del valle de Hinón se tiñeron de rojo una y otra vez, los aullidos de madres desesperadas y de niños inocentes subían como un clamor ensordecedor hacia los cielos, estremeciendo los mismos cimientos de la tierra. Jerusalén, la ciudad santa, se convirtió en una ciudad de sangre. No hubo límites para su perversión. Manasés persiguió a los profetas, a los justos, a cualquiera que osara levantar su voz en nombre de Dios. Las mazmorras del palacio se llenaron de hombres y mujeres torturados, quebrados, silenciados. Muchos fueron ejecutados sin juicio, otros fueron lapidados en secreto, algunos fueron arrancados de sus hogares en medio de la noche, sus cadáveres arrojados en los basureros de la ciudad.
Los jardines reales se regaron con sangre. La injusticia, la violencia y el terror eran la ley no escrita de Judá. El miedo se respiraba en las calles. Y no contento con contaminar su reino, Manasés también profanó el linaje espiritual de su pueblo. Ordenó la enseñanza obligatoria de prácticas paganas en Judá, forzó a las familias a adorar a los ídolos, prohibió el culto al Dios verdadero bajo pena de muerte. Los antiguos rollos de la ley fueron quemados públicamente en actos sacrílegos, mientras el rey y sus cortesanos celebraban con banquetes y orgías. El eco de la corrupción de Manasés se extendió más allá de los muros de Jerusalén. Las naciones vecinas, que antaño temían al Dios de Israel, ahora se burlaban. Judá, la tierra del pacto, se había prostituido a los dioses de piedra y de madera. Y Dios vio. Los cielos no permanecieron indiferentes. Desde los confines del trono eterno, el Señor envió palabra tras palabra a Manasés a través de sus siervos los profetas. Una, otra y otra vez. Palabras de advertencia. Palabras de juicio. Si no te arrepientes, clamaban los profetas, serás como una vasija quebrada, arrojada al polvo. Jerusalén será barrida como se barre un plato sucio. Pero Manasés se rió. Se burló. Se mofó de los mensajeros de Dios. Hasta que llegó el día en que la paciencia del Altísimo llegó a su fin. El día que cambiaría la vida de Manasés se aproximaba como una sombra espesa que se arrastra lentamente antes de la tormenta. Era un día que el cielo ya tenía marcado con dolor. Un día sellado con sangre. Porque antes de que la justicia divina se levantara contra él como una ola imparable, Manasés cometería el pecado que rompería el límite de toda paciencia celestial, el asesinato del profeta Isaías, el hombre que había visto con sus propios ojos la gloria de Dios. Isaías no era un hombre cualquiera. Era un anciano de rostro surcado por arrugas de sabiduría, una figura reverenciada por generaciones enteras. Su voz había resonado como fuego en los tiempos de Usías, Acaz y Ezequías. Él había profetizado la llegada del Mesías, había clamado en nombre del Altísimo, había reprendido reyes y consagrado ciudades. Había visto el trono de Dios y a los serafines clamando Santo, Santo, Santo. Era un pilar espiritual, un faro en medio de la oscuridad creciente de Judá. Pero para Manasés, un joven rey devorado por la arrogancia y corrompido por los ídolos, Isaías era una molestia insoportable. Su presencia era una constante acusación. Sus palabras, como flechas encendidas, penetraban la conciencia endurecida del rey. Hasta que un día, enceguecido por la ira y el orgullo, Manasés tomó una decisión monstruosa: silenciaría al profeta. No de cualquier forma. Lo haría de la manera más brutal, como una advertencia sangrienta para todo el pueblo. Ordenó su arresto. Los soldados, acostumbrados ya a la barbarie bajo su reinado, irrumpieron en la humilde vivienda de Isaías. Lo encontraron orando. El anciano no opuso resistencia. No gritó, no corrió. Se levantó lentamente, con dignidad celestial, y fue llevado por las calles de Jerusalén como un cordero rumbo al matadero. Algunos fieles lloraban desde las sombras. Otros bajaban la mirada, temerosos. Nadie podía salvarlo. Pero lo peor estaba por venir. Manasés no quería simplemente matarlo. Quería borrar su memoria con terror. Quería que su muerte se convirtiera en símbolo de lo que le sucedería a cualquiera que invocara al Dios verdadero. Por eso, ideó una ejecución tan perversa, tan repugnante, que hasta los ángeles temblaron al presenciarla. Isaías fue llevado a las afueras de la ciudad, a un bosque donde el musgo cubría los troncos y el silencio parecía eterno. Allí, los verdugos, sin alma, sin compasión, lo metieron dentro de un tronco hueco. Como si fuera una alimaña, un despojo. Apretado, inmóvil, apenas podía respirar. No podía moverse. No podía defenderse. Solo podía orar. Y eso hizo. Entonces trajeron una gran sierra de hierro, pesada, cruel, oxidada por el uso. Comenzaron a serrar.
Al principio, solo se escuchaba el crujido de la madera. Luego, poco a poco, los sonidos se volvieron más densos. La carne, desgarrada fibra por fibra. El hueso, partido con un sonido seco y terrible. Un corte lento, inhumano, despiadado. La sangre brotó a borbotones, tiñendo la tierra sagrada. Los árboles callaron. Las aves huyeron. Era como si toda la creación hubiese contenido el aliento. Un mártir había sido desgarrado, por el mismo pueblo al que intentó salvar. Y allí, parado entre los árboles manchados de rojo, Manasés observaba. Su rostro no mostraba horror. Solo satisfacción. Había destruido al profeta. Había callado la voz de Dios. El cuerpo de Isaías fue dejado en el bosque, mutilado, despedazado, abandonado como basura. Nadie se atrevió a tocarlo. La sangre aún caliente empapaba el suelo como un grito sagrado al cielo. Y ese grito fue escuchado. Porque la sangre de los profetas no queda sin respuesta. Pero Manasés, ebrio de poder, no percibía el temblor que comenzaba a formarse en lo alto. Creía que había vencido. Seguía levantando ídolos, derramando sangre inocente, sacrificando incluso a sus propios hijos en fuego, hundiendo a Judá en una oscuridad cada vez más profunda. El cielo había guardado silencio durante demasiado tiempo. Mientras Manasés llenaba Jerusalén con la sangre de inocentes, mientras las estatuas de dioses falsos ocupaban el lugar donde antes descendía la gloria divina, mientras las llamas devoraban a sus propios hijos y los profetas eran asesinados como criminales, Dios observaba desde lo alto. Sus ángeles callaban. Sus profetas morían. Su altar era pisoteado. Pero en el reino de Dios hay un límite. Y cuando la paciencia se agota, el juicio cae como un relámpago en medio de la noche, sin aviso, sin compasión, sin escape. Una oscuridad extraña comenzó a cubrir los cielos sobre Judá. No era el ciclo común del anochecer. Era algo más profundo, más denso. Los ancianos lo sintieron primero, como un peso en el aire, una carga invisible que oprimía los corazones. Los sacerdotes callaban. Los niños dejaban de reír. Un silencio antinatural se apoderó de la ciudad, como si incluso los muros supieran que el tiempo de la ira divina había llegado. Y entonces, desde el norte, surgió la tempestad. El suelo tembló bajo el paso de los ejércitos asirios. Se oían antes de verlos. El retumbar de sus pasos era como truenos proféticos, heraldos de la sentencia divina. Los soldados de Asiria, conocidos por su brutalidad, avanzaban como bestias sedientas de sangre. No venían solo como conquistadores. Venían como instrumentos del juicio de Dios. Las puertas de Judá no resistieron. El bronce se dobló como mantequilla. Las murallas fueron atravesadas como papel. No hubo milagros esta vez. No hubo ángeles que defendieran la ciudad. El cielo estaba en silencio, pero sus ojos estaban abiertos. Y su espada ya no estaba envainada. Manasés, que antes caminaba entre oro y alabanzas, fue encontrado temblando entre los restos de su palacio. Había invocado a Baal. Había quemado incienso a Moloc. Había pedido ayuda a las estrellas. Pero el firmamento no respondió. Sus ídolos de madera no se movieron. Sus estatuas de piedra callaron. Sus magos huyeron. El rey que una vez había jugado a ser Dios, ahora era solo un hombre rodeado por la furia del Altísimo. Los soldados lo tomaron como a un animal. Le perforaron la nariz con un gancho de hierro. Una vara larga atravesaba su rostro de lado a lado, humillándolo, dejándolo incapaz de hablar, de mirar, de gritar. Luego ataron sus manos con cadenas de bronce que le rompían la piel con cada paso. Lo arrastraron por el suelo, entre excrementos, sangre seca y gritos, como si fuera una bestia indigna del menor respeto. Y así fue llevado a Babilonia. No como un rey prisionero, sino como una señal viviente del juicio de Dios. El camino fue largo. Bajo el sol abrasador,
Las heridas de Manasés se pudrían. Nadie le ofrecía agua. Nadie le daba descanso. La tierra que antes había gobernado con puño de hierro, ahora se alejaba detrás de él como un recuerdo maldito. Cada paso era un latigazo. Cada noche, una tortura. Y en su interior, la voz de cada inocente asesinado por su orden comenzaba a resonar. Uno por uno. Nombres. Caras. Gritos. Maldiciones. Y entonces, vino el silencio. La celda era oscura. El suelo, húmedo. Las ratas lo olían como a carroña. No había luz. No había trono. Solo cadenas, hambre y dolor. Fue en esa oscuridad donde el juicio de Dios terminó de caer. No con rayos. No con fuego. Sino con algo peor, el peso del alma despierta. Allí, en lo profundo del calabozo babilónico, el terror verdadero lo abrazó. La conciencia ardía como una hoguera interna. Por primera vez en su vida, Manasés vio lo que había hecho. Los rostros de sus hijos quemados. Las madres llorando. Los profetas degollados. El templo mancillado. La sangre que había corrido por las calles como ríos eternos. Y entonces entendió. Había desafiado al Dios vivo. Había tocado lo intocable. Había cruzado una línea que ningún hombre debería cruzar. No había nadie más que él y el juicio. Y el juicio tenía rostro. El rostro de un Dios que ya no sonreía. La tierra temblaba afuera. El mundo seguía girando. Pero en aquel rincón oscuro del universo, un alma era aplastada por el peso de la justicia divina. No había música. No había incienso. No había oración aprendida. Solo un gemido. Un murmullo ronco. Un llanto que nacía desde lo más profundo del quebranto. Allí, en lo más bajo, donde ya no quedaba honra ni fuerza. Manasés clamó. No con orgullo. No con ritos. No con palabras vacías. Clamó con el alma desgarrada. Clamó con el corazón pulverizado. Clamó desde las cenizas de su culpa. Y lo más incomprensible ocurrió. Dios escuchó. Sí. Dios escuchó el clamor del asesino. Del idólatra empedernido. Del blasfemo que escupió sobre el nombre sagrado. Del rey maldito que había sumido a una nación entera en tinieblas. Pero no lo escuchó porque lo mereciera. No lo escuchó por compasión humana. No porque Manasés tuviera algo que ofrecer, porque ya no le quedaba nada, ni dignidad, ni altar, ni linaje, ni pueblo. Dios lo escuchó porque su misericordia es más profunda que el pozo más oscuro del alma humana. Y allí, en lo que parecía el punto final de una historia de horror y muerte, ocurrió el giro más inesperado, el más escandaloso, el más incomprensible de todos. Dios movió el corazón del rey de Asiria, y Manasés fue liberado. Sí. El mismo rey que había traído juicio fue tocado por la mano invisible de Dios y le abrió la celda al monstruo arrepentido. Nadie lo esperaba. Nadie lo entendía. Nadie lo creía. Pero así es la gracia. Escandalosa, inmerecida, poderosa.